Bueno, retomando un poquito, como les comentaba, básicamente vamos a transitar algunos pasos que he ido dando y algo muy importante es remarcar en la importancia de los equipos multidisciplinarios en el área de ciberseguridad. Vamos a ir avanzando un poquito para allá. Bueno, esto no funciona. A ver. Muy bien. Muy bien, vamos a hacerlo a la vieja usanza. Perfecto. Un poquito de la agenda. Los minutos son básicamente un estimado. Vamos a ir viendo en qué llegamos un poquito más a extendernos, en qué interesa más, pero la idea es que sea dinámico. Vamos a empezar con un ADN personal, más o menos qué es lo que a mí me define como profesional en el área. Después, definiciones iniciales. La idea es que no sea una masterclass de lo que hago, sino más bien entender un poquito esos conceptos básicos que nos adentran a lo que es el área en sí y básicamente el impacto, esto que recién le estaba hablando de cómo ha impactado la remotividad en las organizaciones y cómo esto también ha impactado en que sea más importante ciertas otras áreas que otras. Después, porque hablamos de estrategia de ciberseguridad, es muy importante y vamos a ir a muy deep dive en ese concepto, o sea, muy profundo. Y después, los recursos, que cuando hablamos de recursos, más bien hablamos de el recurso escaso, que hoy es el conocimiento en la ciberseguridad. El bonus track es, si están interesados en empezar en una carrera en ciberseguridad, les doy ahí mis tips como para empezar a adentrarse en eso. Vamos a ir a esto. Bueno, este es mi ADN personal. Millennial, no acepto reuniones después de las 4 de la tarde. Mis viernes, después de las 2 de la tarde, también está clausurada la agenda. Soy de la generación FinTech, de la generación Cloud Environment, básicamente todo en la nube, y Zero Trust. El Zero Trust es confianza cero en todo aquello que no está identificado para mí. Eso es una de mis premisas y es lo que me ha marcado para empezar a hacer lo que hago. ¿Se entiende? No hago clic en ningún email que no haya requerido. Súper importante. En el área de ciberseguridad es como la base para entender de qué riesgos estamos hablando. Es como un riesgo base. Nada de lo desconocido tenemos por qué entrar. Después, segundo factor de autenticación a todo. Es como mi lema. O sea, una aplicación que no me permita certificar mi identidad, básicamente no es segura. Y nada es secreto. Nada es secreto. O sea, simplemente, chicos, nada es secreto. Toda traza, o sea, cualquier conexión que yo haga, queda trazado, queda involucrado. Puedo llegar al origen de esa información sin problemas. Hoy, nada es secreto. Un poquito también de dónde me he formado, básicamente en el Instituto de Administración. Mi primera experiencia laboral fue como ayudante de cátedra en contabilidad gerencial. Amé la materia, no es porque esté el profesor presente aquí, simplemente porque me gustaba mucho la parte analítica que había detrás de todo eso, de los problemas y todo lo demás. Y todo esto que se desafiaba en la materia, que era el critical thinking, el pensar en resolver básicamente ciertos problemas. Después empecé mi carrera en Deloitte. Básicamente, después de rendir todas las materias en la facultad, se abrió una oportunidad de ir a Buenos Aires a trabajar en esta Big Four. Lo aproveché, entré a un área básicamente de riesgos y después de esa área entré básicamente a todo lo que es el mundo de la tecnología. Y lo que me adentré ahí básicamente fueron todos los riesgos de tecnologías.
Y ahí, como un poquito se empieza a ver, ya es como que uno va entendiendo y tomando estos conceptos que son claves después para entender la ciberseguridad. Después empecé a trabajar en Hackmetrics, que es un... Sí, solo computación 1. No, investigación operativa, y en investigación operativa me metí más en todo lo que era programación, programando en R, y ahí es como que empecé a entender un poquito del tema. Spoiler. Sí, claro, la mayor parte de todo lo que he aprendido en ciberseguridad fue, ¿cómo sería? Autodidacta, claro, me venía la palabra self-improvement, no sé por qué. Básicamente, después pasé a Hackmetrics. Hackmetrics es una startup chilena de seguridad, de ciberseguridad, que vende servicios de todo lo que es consultoría en ciberseguridad y todo lo que es penetration testing. Que el penetration testing serían básicamente aquellas personas que trabajan como hacker éticos, irrumpiendo los sistemas de la organización. Después empecé a trabajar en Technisys. Technisys es una empresa de software development. Básicamente es una software factory que creó 3 productos que son estrellas en la organización. Estos son productos de software bancario, un core banking y un digital banking. Los principales bancos que tienen en Argentina, las plataformas de Technisys son Banco Macro, HSBC, parte de Santander, que usa todo lo que es el chatbot desarrollado por Technisys. Y después esta empresa es comprada por SoFi Bank, que es SoFi Technologies, perdón, que tiene un banco en Estados Unidos, que es el famoso de la marca de SoFi Stadium, que es el Stadium de California. Y básicamente los compra y convirtiéndose hoy en lo que es Galileo Latam. Entonces, actualmente trabajo en una fintech, que es Galileo Latam, que viene de Technisys. Fue una de las que quedé dentro del equipo de ciberseguridad de esta fintech. Y básicamente en este año estamos trabajando en toda la integración con todas las políticas corporativas de SoFi Technology, que sería la marca brand, digamos, del corporativo. Eso, Mili, ¿cómo fue la cuestión en Claro? ¿Trabajaste siempre, fue presencial, remoto, híbrido? En Hackmetrics, Technisys y actualmente en Galileo estoy trabajando de forma remota. En Hackmetrics trabajaba con equipos de toda Latinoamérica, en Technisys trabajaba con un equipo de Uruguay y ahora en Galileo trabajo con un equipo de Norteamérica. No hay nunca te ves presencialmente los empresas así. Sí, en algunas reuniones, si hacemos presencial, justamente en junio tuvimos un encuentro en Buenos Aires, porque la empresa tiene oficinas en Buenos Aires, Uruguay, Costa Rica, Chile y Brasil, y todos en 12 países. Y básicamente se hacen encuentros por lo general para hacer toda la definición de planificación, estrategia y todo lo que es seguimiento y gestión de objetivos de las áreas. Y fue todo ya remoto. Todo remoto. Absolutamente todo remoto. Es más, la empresa no exige a sus empleados ir a las oficinas. ¿Tenemos software que se controla? No, No. no es. Es solo por resultados, y básicamente lo que te promueve es estar en una empresa del rubro tecnológico con todos los beneficios que eso significa. ¿Cómo te controlas siendo jefe tuyo? ¿Que hagas informes? ¿Cómo te controlas antes de trabajar? Objetivos, key results. Cada trimestre se definen key results, y que serían objetivos que tienen un deliverable, un entregable. Y básicamente ese entregable sería parte de tu cumplimiento de key result. Sí, 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 sí. Básicamente el key result formaría parte del OKR general. No presencial, porque no es necesario. Sí me ofrecieron ir a unos meses allá, pero todavía estoy tramitando mi visa. No encontré turno, así que nada.
En algún momento seguramente me voy a ir 1 mes o 2 meses. La idea no es irme porque realmente me gusta estar aquí con mi familia, mis amigos. Yo viví 5 años en Buenos Aires y básicamente la cultura no me agradó, y eso que somos argentinos. Imagínense estar en un lugar donde no hablas tu lengua nativa, donde estás lejos de todas las personas que conoces. Es como que para mí es muy complejo pensarme en ese contexto, pero no descarto la idea de estar 2, 3 meses, compartir experiencias, hacer, no sé, algún curso allá, alguna certificación, que eso es lo bueno del intercambio, digamos. Sí, la realidad es que es en función a lo que a vos te gusta hacer. Es muy moderna la empresa, es apta millennial, generación, en las últimas generaciones creo que la X, ya me quedé la millennial. Ay, bueno, en la última. De la charla anterior aprendí que acumulo juventud. Muy bien, me parece excelente. Es lo bueno de estar rodeado de jóvenes. Un dementor. Un dementor de juventud. ¡Qué miedo! No, la idea es, por ejemplo, siempre ahondar en lo que a vos te gusta hacer. Usted puede hacer preguntas, ¿no? Sí, claramente, pueden hacer todas las preguntas que quieran. Y la empresa básicamente, como filosofía, tiene, por ejemplo, uno de los objetivos principales tiene que siempre va a haber alguien ayudándote a crecer. O sea, siempre, siempre vas a tener mentores, hay programas de mentorías y todo eso. Así que eso es excelente. Y otra de las filosofías que tiene la empresa es que vos tenés que ser una persona que está feliz trabajando. Si en algún momento sentís incomodidad, sentís que no es tu lugar, sentís de que no la estás pasando bien, hay un programa de revisión de todo lo que estás haciendo, y en ese programa de revisión te dicen, bueno, capaz que por ahí es algo más personal, algo de una no definición de tus objetivos profesionales, y están ahí un poco en conflicto con lo que estás haciendo en la organización, y hay que rever eso. O capaz que es porque estás en un área con un líder que no es el correcto, con compañeros medio tóxicos, que puede pasar, o sea, eso pasa en la realidad empresarial, y uno tiene que estar como de alguna manera consciente de que eso puede pasar, pero cuando pase, es decir, ok, estoy pasando por esta situación que me está haciendo un conflicto con lo que yo quiero llegar a ser, porque imagínense si uno trabaja con equipos que son totalmente lo contrario a lo que no es colaboración. O sea, imagínense, yo trabajo con equipos de alrededor de entre 5 y 10 personas. Cuando alguien no colabora, ya pone en riesgo lo que yo hago. Entonces ahí es donde empiezan los conflictos y donde se empieza a poner tensa la situación. Ahí Mili trae a colación algo que siempre me cuestiono, pero que es que tenemos que hablar más de la felicidad. Sí, totalmente. Eso sale y si vos no sos feliz, te enfermas. Más allá de eso, de enfermarse, es muy evidente cuando uno está totalmente desmotivado, va con la peor de las ondas a trabajar. Simplemente es muy evidente, chicos. O sea, yo trabajo con gente que en situaciones ha estado con la peor de las ondas y no sirvió para nadie. No sirvió para el líder, no sirvió para el equipo, no sirvió. O sea, y no es que la persona no sirve la situación. Y si no lo ayudas a salir de esa, simplemente nada, es como que no le estás haciendo bien a esa persona. Entonces, el Instituto de Administración de Remarco un programa de felicidad para vamos al indicador de felicidad. A ver cuán felices son. Entonces, eso es importante. hay una startup que hace todo lo que sería Mother Health y básicamente promueve todos programas para sentirse un poco más contento en la vida. Es interesante el enfoque que tiene. O sea, ya hasta las empresas se están lucrando con eso, pero bueno, es importante. Bueno, ¿qué es la ciberseguridad? Un poquito de lo que hago. Hay una optativa que la está dando Barcelo. ¿Seguridad de control?
Me encantaría haber pasado por esa materia en mi época. Me alegra mucho que hayan adaptado eso a la carrera. Bueno, básicamente ciberseguridad se enfoca en medidas de protección para todo lo que son los entornos informáticos. Todo lo que tenga que ver con sistemas, aplicaciones, hardware, componentes, un switch, un rack que acá tiene el profe con todo eso. Todo eso que hoy está conectado a una red es susceptible de un ciberataque. Entonces, ¿qué necesita? Necesita medidas de ciberseguridad. Ahora viene, no, spoiler, please. Bueno, básicamente en eso se enfoca. Para adentrarnos en lo que son medidas de protección, hay un abanico muy grande y es algo que uno puede agarrar así un subpedacito de lo que se quiere encaminar, porque por ejemplo, todo lo que son identidades, lo que yo les decía recién, yo no confío en una aplicación que no confirme de que soy yo la que está intentando ingresar. Entonces, por ejemplo, ese es un área de control en ciberseguridad. ¿Por qué? Porque quien confirma que vos sos la persona que realmente decís vos, es también otro software, es otra herramienta y otra medida de control, que va toda configurada en un código. Entonces, básicamente, personas que se han dedicado a la interpretación, al diseño y a la configuración de la medida, saben cómo identificar quién sos vos. Porque si no, es imposible. Y todo eso va codificado, todo eso tiene toda una teoría por detrás. Y hay diferentes formas, por ejemplo, puede ser un código OTP, puede ser justamente la huella dactilar de la persona, puede ser justamente una determinación biométrica de tu cara, pueden ser muchas variables para identificarte según corresponda. Pero todo eso básicamente tiene toda una teoría para atrás. ¿Cuál es el mejor o el peor método en función a lo que vos quieras definir? Hay toda una teoría por detrás. Es muy grande, es muy larga y como te digo, es una sola medida de la que estoy hablando. De ahí puedo abrir un abanico gigante de cosas. Pero ese es el concepto, es asegurarnos ciertas cosas. En lo que es software, aplicaciones, hardware, como les decía, redes. ¿Y quiénes deberían aplicar estas medidas de seguridad? Acá viene un concepto que a mí me encanta, que es básicamente, yo soy propietario de mi información, por ejemplo. Yo soy propietaria de la información personal, de mi información personal, soy propietaria de mi información bancaria, soy propietaria de este celular, soy propietaria, no sé, X. De 1.000.000 de cosas que están relacionadas con lo que sería la informática. Entonces, ¿qué pasa con eso? Yo debería ser responsable de que, por ejemplo, a mi celular le ponga la huella de bloqueo. Algo tan básico como eso, ¿entendés? Porque después me agarran el celular y pueden acceder a cada una de las cuentas bancarias que yo tenga asociadas. Listo, simple. Me robarán un objeto mío que podía tener acceso a todo un entorno de información asociado a mí. En ese caso, yo he sido justamente la persona errante que no ha podido aplicar las medidas o no ha aplicado las medidas necesarias para que el celular esté seguro. Ese es un ejemplo, pero como propietaria soy responsable de aplicar las medidas. ¿Qué pasa en las organizaciones? En las organizaciones tenemos 1.000.000 de activos de información. Mi celular es un activo de información. Ese activo de información es un componente informático. Ese componente informático básicamente tiene un propietario. Y como les digo, hay un montón. Entonces, ahí es donde empieza el problema en las organizaciones. ¿Por qué?
Porque las organizaciones no solamente tienen un celular como activo de información. Ahí es donde ya empezamos a entrar en, bueno, ¿qué hacemos? Yo como CEO de una organización digo, bueno, yo tengo como, no sé, vamos a hablarlo como se usaba antes. Yo tengo una fábrica de lo que son todo lo que es, no sé, no se me ocurre una fábrica ahora, productiva. Fideos, vamos a hacer fideos. Soy tan grande que cotizo la bolsa y soy tan grande de que mi software, no sé, de transacciones con mis clientes, básicamente tiene 1 millón de información respecto a mis clientes, de cuánto les vendo y qué sé yo. Muy bien. Soy un proveedor crítico tal vez, le vendo mucho fideo a una empresa que hace alimentos a base de fideo. Vamos a hacerlo así. Y básicamente, si toda la información que yo expongo, o sea, dentro de ese software, es susceptible de ser robada, entonces básicamente debería aplicar ciberseguridad. Ahí donde estamos. ¿Qué pasa? El CEO es propietario de esa información que tiene asociado también con sus clientes. Entonces, me roban, por decir así, a través de un hackeo, como les decía, un hacker que no sea ético, un hacker no ético, ha entrado a mi sistema, rompió mi sistema, pudo obtener toda la información. Y básicamente, nada, el CEO, propietario y responsable de aplicar medidas de seguridad en esa información que daña a su cliente, no lo ha hecho y estamos en un problema. Y les quiero anunciar algo, son problemas grandes. No son problemas pequeños, son problemas significativamente costosos, que pueden, por ejemplo, si me robó solamente información, daña mi reputación. ¿Por qué? Porque al proveedor más grande de fideos le robaron toda la información de su cliente fiel y básicamente toda la información de ese cliente fiel quedó expuesta en la dark web. Problema. No hay más ventas para ese proveedor de fideos. Así que de eso se trata. Y por quienes deberían aplicar, ahí está la respuesta. Y vamos con esto. Yo amo los GIF, amo los gatitos. Y vamos a definir un poquito lo que hay aquí. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo de un activo de información o de un activo que es la cuenta. Alguien dañino que tiene acceso a ciertas fuentes disponibles y vio una foto de que alguien abrió una cuenta en Mercado Pago, porque, no sé, hubo una época donde toda la gente se sentía feliz y publicaba en Facebook que había abierto una cuenta digital en Mercado Pago. Por decirlo de alguna manera. Entonces dice, ok, este es fulanito, que de nombre es tanto, que puede tener una cuenta tanto, le voy a mandar un email a ver si cabe. Obviamente que no tiene nada que ver el Citi con el Mercado Pago, pero es un ejemplo. Básicamente, los hackers tienen acceso a toda esa información disponible en la web. Tienen acceso a toda esa información disponible en la web. Lo que le decía hace rato. Nada es secreto. Hay de esas cookies que le damos a aceptar, millones de datos que se van respecto a nuestra navegación, qué sitios y qué sé yo, y se pueden definir todas las trazas de lo que uno hace en Internet. Entonces, claramente yo puedo definir cuál es el email, porque hay un chequeador que me permite poner mdelarosa@gmail, es un email válido. Perfecto, le mando a mdelarosa un email diciéndole que le robé, que su cuenta está bloqueada. Así la habilite de nuevo. Mili ve el email y dice, pucha, me bloquearon la cuenta, no voy a poder acceder a mi plata. Ahí nomás, clic, pongo mis credenciales, se fueron, dije, ya desbloqueé. Y pum, cuando entro a Mercado Pago, no tengo nada. Eso es un robo de credenciales. Alguien ha robado información. ¿De dónde?
de tu cuenta. O sea, has robado plata e información. Y básicamente eso, que uno dice, bueno, no va a pasar. En donde trabajo se hacen trimestralmente unas pruebas de phishing, donde se le envían a todos los empleados phishing como este. Y básicamente, por lo general es, el CEO te pide tal cosa. Y bueno, va a clic, sube toda la información y ¡pum! Nada, caíste en el phishing. Por lo general caen entre el 30 y el 40% de toda la compañía. Estamos hablando de una compañía de alrededor de 6.600 empleados. El 40%. Que ha subido información y que ha regalado y que ha entrado en esta trampa. Por lo general, los phishing permiten obtener cuentas, permiten obtener, o sea, cuando me refiero a cuentas, me refiero a credenciales. O sea, usuario y contraseña. ¿Qué pasa? Que cuando no tenemos segundo factor de autenticación, esto es muy fácil. Entrar a una cuenta de lo que sea es muy fácil. ¿Por qué? Porque no me pide justamente una doble verificación de quién es la persona que está accediendo. Y hay algunos que vienen con adjuntos. Y eso es malware. Y ustedes ven un PDF blanco o con alguna información X, es malware. ¿No se dan cuenta? Son por lo general algún, lo que se llaman, no me acuerdo el nombre, en español, espías. Spyware, sí es. Son software espías, que uno da clic, se ejecutan y básicamente tenés algo en tu computadora o en tu dispositivo que está verificando todas las actividades que vos haces. Si vos pones alguna notita, vas registrando esa notita en una base. Esa información sirve para después unos subsecuentes, digamos, eventos o lo que sería un ataque como esto, como por ejemplo puse la credencial del acceso a, no sé, mi banco y bueno, de pronto desapareció plata de mi banco. Y uno nunca sabe qué pasó. No, claro, es muy difícil. Bueno, después vamos a entrar en la parte más divertida que tiene la ciberseguridad, que es la investigación forense de lo que serían dispositivos informáticos. Por lo general, todos los dispositivos tienen manera de hacer registro de cada una de las actividades que uno tiene. Esa misma información que por ahí nosotros estamos entregando a un tercero por aceptar las cookies, también pueden acceder justamente ustedes, porque básicamente es su información del dispositivo. Pero tiene que estar todo habilitado. Y estos son otros ejemplos. Estos son ejemplos en organizaciones, como la de Redbus, y también en una organización que es la de PAMI. Aquí, ¿qué pasó? En Redbus lo que hicieron fueron hacer justamente un robo de credenciales de uno de los profesionales de tecnología, o sea, de los administradores de infraestructura de tecnología, y pudieron acceder al sistema, y lo que hicieron básicamente es limitar el acceso a las bases de datos de Redbus, lo que se conoce por lo general como encriptación. Se encriptaron las bases de datos. Yo, dueño de esa base de datos, no puedo acceder más porque básicamente tiene otra contraseña para acceder, una contraseña criptográfica. Poder romper esa contraseña criptográfica básicamente no se puede porque depende de muchos algoritmos de resolución del problema matemático que hace la función de la criptografía. En fin, por eso no teníamos acceso a cargar la SUBE, porque nuestra SUBE no podía asociar, nuestra ciudadana no podía asociar
el número de tu ciudadana con la referencia en la base para poder hacerle la recarga de datos, de saldo. O sea, funcionaba todo el sistema, pero lo único que no podía es obtener información. Después, tras el hackeo de PAMI, lo que pasó aquí es básicamente, que también hubo esto, alguien descargó un archivo, o creo que es un programa con malware, encriptaron también toda la información, la pudieron obtener, o sea, pudieron acceder a los servicios de información, a la infraestructura, encriptaron, le quitaron acceso a esa información, por lo que la gente de la organización de PAMI no sabía qué era lo que estaba ahí. ¿Por qué? Porque es muy difícil saber. En una base de datos de millones de registros, no sabés qué hay ahí. En un software, no sabés. Por ahí sabés qué tiene tal archivo y tal archivo. Pero el resto es nada. O sea, uno que trabaja día a día, ¿cómo voy a decir? Bueno, el archivo tal tiene tal cosa. Bueno, en fin, ¿entendés? O sea, no te vas a meter en el mundo adicional a la cantidad de información que uno tiene. Entonces, básicamente, captaron toda la información, 1.6 millones de archivos, y después lo que hicieron es publicar toda esa información en la Dark Web. Ahí estuvo en un problema, y fue grave el problema. El de Redbus, por ahí nomás, o sea, no hubo tanto daño, solamente un daño más que nada operacional, porque básicamente deja sin operaciones todo lo que es el transporte público. Pero el de PAMI, la información que tenés dentro de estos archivos es sensible, muy sensible, porque es información personal de las personas que son beneficiarios, porque es información respecto a los estados médicos, porque es información de los médicos que justamente trabajan con PAMI. Entonces ahí es muy complejo. Estoy seguro que mientras vaya avanzando con la justicia, porque estos casos avanzan a aspectos legales, porque interviene mucha información. El primero porque es un transporte público, o sea, son operaciones, digamos, que uno usa en la diaria y impacta en el usuario final, de la persona. Y el segundo también porque impacta en el usuario final, pero está implicada información muy, muy, muy sensible sobre los beneficiarios. Y quienes deben velar por eso y porque justamente hagan un enforcement de todas las medidas, que básicamente hagan todo lo que es una nueva reestructuración de los programas, los sistemas, que hagan todo un cambio de las configuraciones para que esto no vuelva a suceder. La única forma de hacerlo y regularlo es mediante acciones legales, además de las multas que vienen asociadas a eso. En Argentina hay una ley de datos personales, que es la que va justamente a tener implicancia aquí, pero no hay una ley que justamente regule a las organizaciones que sí o sí tengan que tener medidas de seguridad. Para datos personales sí, para el resto, no sé, queda supeditado. Ahora, muchas empresas sí necesitan tener estas medidas porque trabajan con lo que son entidades que son críticas, como por ejemplo un banco. Entonces es necesario ahí tener justamente cierto estándar de cumplimiento para poder operar en conjunto con el banco. Pero bueno, es solamente a los fines de entablar relaciones comerciales con otra entidad. Vamos a esto. Esto es interesante. El impacto de la ciberseguridad en las empresas tecnológicas. Cuando hace rato hablábamos de activos, vieron que yo les decía, bueno, un software que tiene información en una empresa productiva. Todo bien. Pero por ahí, las empresas que son productivos de bienes físicos, si bien necesitan tener medidas de seguridad, son distintas, se van a abocar
a medidas más físicas, ¿entendés? Que alguien no entre a las instalaciones, que no haga cambios en, no sé, en alguna configuración de las máquinas productivas, por ejemplo, pero no son tan abocadas a lo que sería la ciberseguridad, el entorno tecnológico. ¿Por qué? Había un hacker acá, justamente, está chequeando. Se ha cerrado la sesión. ¿Alguien inició? No. ¿Qué pasó? Pero sigue funcionando. ¿Estás grabando, Ingrid, o no? Sí. Ah, bueno. Bueno, sigamos, perdón. Para mí se cerró la sesión de otro lado. Bueno, continuamos. Acá es donde tiene mayor implicancia esto de la ciberseguridad. Vamos a hacer un breve pantallazo de aquí. Por ejemplo, en estos últimos años surgieron mucho lo que eran las startups disruptivas y tecnológicas que lo que estaban haciendo es promover un producto que atendía necesidades pero de una forma distinta, o sea, un remix de alguna otra, de algún otro producto que ya existe en el mercado, como por ejemplo Mercado Pago. Mercado Pago hace las operaciones que hace una banca, un conjunto de banca, procesadores de pago y financiera. Todo en una sola aplicación, genial. Encima vinculado a un marketplace donde yo puedo gastar toda la plata que quiera, facilísimo. Aperto es una aplicación tipo tienda nube. Básicamente hace todo lo que sería marketplace de forma fácil para todos aquellos que son emprendedores. Creo que es una empresa, no sé si es española o chilena, estoy entre esos dos países. Pero más o menos, el producto, por ejemplo, de que tiene acá Mercado Pago es una aplicación, es un software. Y Aperto es una página web, web facing, está ahí expuesta en la web. Después tenemos Technisys, que como les mencionaba, software bancario, que tiene software factory, código fuente de un software. Estos dos son plataformas, básicamente ofrecen lo que serían como un intermediario para hacer el chequeo de lo que sería la identificación de personas o de usuarios de identidades, como dice software de identidad. Auth0 se vendió a Okta, es argentina y es una startup, un unicornio brillante, muy bueno. Ripio, broker de criptomonedas. Todo lo que es, por ejemplo, Walla y Brubank son digital banking. Son bancos basados en todo lo que es una plataforma de software. Acá ya estamos viendo que por todos lados va a haber temillas. Va a haber temas que proteger. ¿Por qué? Y más que nada desde el lado de ciberseguridad. Vamos a ver si esto funciona. No. Ahí sí. Bueno. Acá. Componentes de las empresas tecnológicas. Un poquito de lo que es el ADN de una empresa tecnológica. Básicamente tiene un producto tecnológico disruptivo asociado a lo que sería la tecnología, un software en particular. Algunas veces es hardware, como por ejemplo AWS con sus millones de servidores. Recursos de operaciones tecnológicas. O sea, básicamente tienen una cantidad inmensa de recursos, o sea, cuando hablo de recursos serían todo lo que son componentes, aplicaciones, redes, todo tecnológico, porque básicamente hay que soportar las operaciones del servicio que vos estás dando en tu producto con tecnología. El alcance a mayor cantidad de clientes, o sea,
pueden vender en cualquier lado del mundo y a cualquier cantidad de personas. O sea, por ejemplo, el boom que ha tenido Mercado Pago, que ha podido llegar a extractos de la sociedad que antes no tenían acceso a una cuenta bancaria. Cantidad de colaboradores crecientes, tienen un gran número de personas justamente trabajando para ellos. Exposición global, como les decía, pueden vender para todo el mundo y tienen inversores de todos lados. Pueden básicamente venir un inversor chino y poner toda la plata para que se siga justamente trabajando en el producto tecnológico. Y por lo general tienen mayor regulación. No es siempre, pero tienen regulación. El Mercado Pago tiene mucha regulación porque es justamente una aplicación de pagos. Entonces tiene mucha necesidad de medidas de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque ya es el combo perfecto para que un hacker diga, acá la tienen clara y yo puedo entrar y pedir mucha plata. Entonces, acá es donde empieza el problema. ¿Por qué hablamos de estrategia de ciberseguridad entonces en esto? Una empresa de tecnología no puede aplicar medidas de ciberseguridad. No, o sea, sí puede. No debe aplicar medidas de seguridad como viene, ¿viste? Porque se me dio la gana, puse doble factor de autenticación a todos los usuarios. A ver, si no hay necesidad, como estoy gastando miles y millones en una plataforma que me permita hacer doble autenticación solamente porque quiero hacerlo, acá es donde ya empieza todo. Y acá hay una discusión, porque muchas empresas han empezado en ciberseguridad pensando en esto, en que nada de onda, ¿viste? Como me sobra un poquito de plata, me armo el equipito, nada, voy viendo, empiezo por los switches, los firewalls, y voy viendo. Por ahí no tiene, por ejemplo, hay una organización remota, full remota. ¿Por qué pone un sistema en la entrada de la oficina para marcar justamente que el empleado ha entrado y ha salido en la hora correcta? Es una medida de seguridad. Spoiler. No tiene sentido. No tiene sentido porque nadie va, al menos 2 o 3, que vayan a la oficina. No tiene sentido. ¿Se entiende? Entonces, por ahí, de las viejas escuelas, cuando vienen por los auditores, no solo los auditores, pero ciertos profesionales que dicen, no, tenés que tener todos los papeles bajo llave. Pero ese papel es, no sé, la fecha que empieza el plan, pero no dice el plan, no dice quién, no dice dónde, no dice cómo. O sea, es la fecha, pero lo tenés que tener bajo llave. No tiene sentido. O sea, voy a gastar en cientos de llaves para poner una hoja de papel bajo llave. No tiene sentido. Ahí es donde ya empezamos a entender por qué es importante la estrategia de ciberseguridad. Cuando uno habla de estrategia, y una de las definiciones que me encanta de la estrategia, es que uno toma decisiones sumamente meditadas respecto a algo que quiere resolver. Es un plan de acción meditado, definido, totalmente adaptado a lo que dice ahí en la pantalla, adaptado a los objetivos generales de la organización. Si no, no me sirve. O sea, hacer las cosas por hacer no sirve. A menos que es porque estoy probando y todavía no tengo claro. ¿Puedo asumir ese riesgo personal? Puede ser. Pero acá es donde empieza a tener un poco de lógica, que es lo que hacemos un poco nosotros. Es que nosotros somos mucho de la estrategia. Nosotros somos de pensar, de meditar, de entender los problemas de la organización, de entender
¿Qué es lo que pasa? ¿Con qué cuento? Los recursos, el conocimiento. Somos personas formadas para entender los negocios. Entonces, por eso acá ya empieza a tener un poco de forma esto de, porque es necesario la multidisciplina. Pero bueno, como les decía, las medidas de ciberseguridad tienen que estar adaptadas a la organización. No tiene sentido. Si yo tengo una aplicación de pago, yo voy a tomar medidas de ciberseguridad que estén diseñadas para una aplicación de pago. Si yo tengo un código fuente, mis medidas de seguridad van a ser adaptadas al código fuente. ¿Por qué? Porque el código fuente es muy distinto a una aplicación de pago. Yo en la aplicación de pago, en una empresa que tenga una aplicación de pago, donde hosteo la aplicación, donde transacciono con 1 millón de datos, donde hago justamente la traza entre una aplicación, otra aplicación, vía API, vía lo que sea, como hago la interacción de los sistemas, sí o sí voy a tener que tener un perfecto entendimiento de cómo funciona esa aplicación. ¿Por qué? Porque está en mi entorno y yo soy dueño de ese entorno. Como decía, soy responsable de aplicar esas medidas. Entonces, cuando yo tengo un código fuente, lo único que tengo son cientos de developers haciendo un software, un código, dentro de mi repositorio, por ejemplo. Imagínense que yo lo que voy a tener que cuidar es mi repositorio. Después hay millones de otras cositas que voy a tener que cuidar, sí. Pero principalmente en mi código fuente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me da plata? O sea, yo vendo código. No vendo un servidor para que vos pongas tus datos ahí. No te vendo eso. Yo vendo código. Entonces, ¿por qué voy a tener que poner, no sé, control de identidades en un servidor que no tiene nada de datos que a alguien le interesa, y al repositorio lo dejo entrar a quien quiera, lo dejo público, que entre y saquen cada uno la mitad del software que quieran, el código que quieran, y nada, pierdo el negocio de la licencia que yo vendo software. O sea, ahí es donde hay que empezar a entender. Y eso es una discusión, en mi trabajo la tenemos siempre. Pero bueno, es tener claro la estrategia. ¿Dónde yo pongo las medidas de seguridad? Me lo va a responder la estrategia. ¿Cómo yo voy a resolver un riesgo de seguridad? Me lo va a resolver la estrategia. ¿Cómo voy a adoptar esas medidas de seguridad? ¿En qué tiempo y con qué recursos? Me lo va a resolver la estrategia. Si yo no tengo definido eso, y voy a ir tomando decisiones al azar, a ver qué me funciona, y nada. Si funciona, funciona. Si me ataca, me ataca. Simple. O sea, al azar. Los riesgos que pone en riesgo la compañía. Entonces, bueno, ¿qué necesito para implementar la estrategia de ciberseguridad? Esto es un poquito para que entiendan de qué se trata y cómo vamos a intervenir en el negocio como profesional de ciberseguridad. Apoyo de la alta dirección, recursos, tiempo, conocimiento, dinero, procesos. Procesos clave. O sea, sin proceso no podemos resolver nada. Comunicación e intervención de todas las áreas de la organización. Negociación pura, chicos. O sea, no hay lugar donde aprender a negociar que es con otra área que no tiene los mismos objetivos que vos. O sea, nada. Ellos tienen su propia estrategia y ahí vas a tener que negociar para ver cómo entra tu estrategia con la de ellos. Responsabilidades y roles claros. Nada. Si cada uno se debe hacer cargo de su propio rancho y de sus propios activos de información, como les decía. Medir y ajustar. Siempre. Cosas para medir y para ajustar, siempre. Es más, yo les diría que cualquier profesional de ciberseguridad, lo primero que tiene que saber es medir. De ahí nacen muchas otras cosas, pero siempre entender de que medir y ajustar es parte del proceso. Es parte de lo que uno tiene que hacer. ¿Hay una pregunta en el chat? Ok. ¿Quiénes trabajan en ciberseguridad? Bueno, pero primero, ¿qué hacemos en la cocina de la ciberseguridad? Un poco les fui contando de lo que hay. Y le hablamos de la estrategia,
qué necesitamos para la estrategia. Bueno, ¿y qué hacemos en la cocina de ciberseguridad? Vamos a... Tenemos práctica profesional de ciberseguridad, ¿verdad? Ah, ciberseguridad, más ciberseguridad. Hay un pasito nada más de la ciberseguridad, seguridad de la información. Bueno, un poquito de lo que hacemos para poder adoptar esa estrategia de seguridad y hacerlo bien. Identificamos riesgos y amenazas del negocio. Riesgos y amenazas que pongan justamente al negocio en una situación que pueda ser susceptible de un evento de seguridad, claramente. Para eso utilizamos algunas herramientas. Por ejemplo, análisis de riesgo, ciberinteligencia, OSINT, que el OSINT es toda la investigación de fuentes abiertas, modelo de amenazas, remodeling. Y hay muchas otras herramientas para hacer ese primer step. Una simple reunión, entender el negocio. Simple para poder empezar a implementar las medidas. ¿Por qué? Porque estas medidas que vamos a implementar tienen que estar ajustadas a lo que yo determiné e identifiqué. Si no, como les decía, no me sirve. O vamos a estar haciendo cosas que capaz que no son prioridad. Implementamos medidas de protección. Esto es lo hard, lo técnico. La parte más divertida, pero bueno, hay gustos. Configuraciones seguras de los componentes tecnológicos. Para todo hay una configuración, hay una herramienta, hay un software que nos apoya y ayuda en eso. Diseños y desarrollos de software seguro. Por ejemplo, en una empresa de desarrollo de software, te vas a enfocar mucho en eso, porque si vos ya haces un software que es vulnerable ante ciertas amenazas, básicamente lo que vas a hacer es exponer a que seas atacado en un corto plazo, porque nada, te vendiste. Definición de procesos y políticas de seguridad. Básicamente acá es donde ya empezamos a definir políticas, procesos. Mi organización hace esto, de esta forma. O sea, yo me aseguro de que la persona que está entrando a mi software es la persona que es, aplicando segundos factores de autenticación, como recibiendo un código one-time password, básicamente para asegurarme de que la persona que tiene el dispositivo donde le llegó el código es la persona que está tratando de acceder. Simple, procesos. Detectamos desvíos y eventos y actividades sospechosas. En la parte también más interesante que tiene, más si son medio policía. Entonces, por ahí lo que tiene es que cualquier tipo de actividad inusual suele ser evidente a los sistemas de software. Actividad inusual es, por ejemplo, de pronto me crearon 5 usuarios que tienen el rol de administrador en el sistema. Y ya sabemos que ahí alguien está tratando de ganar terreno en mis sistemas. Respondemos y aplicamos medidas correctivas. Si yo, por ejemplo, detecto justamente esa actividad en ese software, lo que hago es bajar ese software, securizarlo y securizar el resto de las aplicaciones. ¿Por qué? Porque voy a tratar de que ese evento no se propague por el resto. Es mejor tener un activo de información afectado a tener todo, a quedarme sin operaciones por justamente el evento. Respondemos. Recuperamos. Bueno, perdimos el software, no nos encriptaron la base, no puedo tener acceso a la información, pero tenía backups. Listo. Le decimos a la gente del equipo de tecnología, de operaciones, que corra ese backup dentro de una nueva máquina y podemos tener acceso de nuevo a esa información y a las operaciones. No he tenido pérdida de información. No quiere decir que esa información no sea expuesta después. Pero ya va a ser un tema de legales. Bueno, ¿quiénes trabajan en ciberseguridad? Un poquito esto es como un panorama del área en general. Hay subáreas. ¿Por qué? Porque no todos somos especialistas en todos. Primero, para ser
un buen profesional de ciberseguridad, hay que entender cuáles son nuestras limitaciones de conocimiento. Puedo conocer algo, pero no puedo tener tanta calle en todo lo que es detección. No sé, pasan 75.000 líneas de logs y no puedo determinar cuál es el sospechoso del cual no. Entonces, ahí, básicamente, claramente en operaciones y monitoría no me voy a dedicar. Más o menos por ahí va. Gobierno y gestión. Riesgos, operaciones y monitoreo, seguridad de aplicaciones. Habilidades que son necesarias para dedicarnos a esto son técnicas analíticas de gestión y de comunicación. Como les decía, las habilidades de comunicación son clave en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque si yo comunico mal algo, estoy en problemas. Dentro de mi organización genero lo que es la fricción y la tensión entre áreas. Entonces, en gobierno y gestión es recomendable las habilidades técnicas, no es absolutamente necesario, sí tengo que conocer un poquito, tengo que ser chusma en ese sentido. Habilidades analíticas, siempre. No hay nada mejor dentro de la ciberseguridad, es la cantidad de pensamiento crítico y analítico de cada una de las cosas. Es lo que básicamente te da la oportunidad a estar justamente de ese lado, de entender la situación, de resolver el problema, de ver la complejidad, anticiparte, poder responder oportunamente y poder comunicarlo de acuerdo a lo que es necesario. Pero básicamente esto es lo necesario. Operaciones de monitoreo sí es recomendable las habilidades de gestión, como les digo, es recomendable. Siempre va a haber equipos, nosotros somos equipos muy dinámicos y colaborativos. Básicamente, sí o sí nos ayudamos y nos forzamos en esa dinámica, porque si no es imposible hacerlo de la mejor forma. Estudiando las necesidades del mercado, como les decía, qué es lo que está pidiendo, por ahí lo que van a ver en algunos job description, la importancia de la multidisciplina en el área, y esto es lo que venía a dejar aquí. Básicamente, la gestión de la estrategia de ciberseguridad debe contemplar todo eso. O sea, sí o sí lo debes contemplar. Y eso da lugar a que tenemos que entender que vamos a necesitar gente que tenga conocimiento base de todos estos temas. Más allá de que no sean expertos, no se piden expertos acá, sino que entiendan. O sea, entiendan lo que significa estudiar el entorno económico, las obligaciones legales, los reguladores, las entidades gubernamentales, las inversionistas, los clientes, proveedores, las estrategias de la cadena de suministro. Chicos, o sea, cuando ustedes trabajan en una empresa que depende de proveedores tipo de cloud environment, por ejemplo, todo lo que es Azure, AWS, esa cadena de suministro, esa relación comercial con tu proveedor es crítica. Es crítica. Un evento en tu proveedor significa un evento en tu entorno. Estamos en el horno. Y básicamente acá hay, por esta es la razón de que muchos especialistas en ciberseguridad vienen de ámbitos, no sé, la otra vez conocí a alguien que era piloto de avión y terminó en la ciberseguridad. Mi jefe es criptógrafo, no es criptógrafo de título, pero entiende mucho de criptografía, de matemática. Hay abogados, hay un abogado muy conocido en Argentina que ha fundado una empresa que se llama no me acuerdo, pero es muy conocido. El apellido es Litpin, es un referente de todo lo que es normas y cumplimiento normativo en función a la ciberseguridad.
Economista, mi anterior jefe era un economista que se había metido en ciberseguridad. Investigadores, militares, hay un director actual que trabaja en donde trabajo, que es un ex militar, que trabajaba en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y básicamente hacía todo lo que era la detección de redes enemigas en el entorno que ellos estaban trabajando. Después, administradores, bueno, acá hoy nosotros ayudamos mucho en la gestión, en la negociación, que es muy importante. Bueno, hay de todos, estadistas. Más de un estadista que hace toda la parte de análisis de datos, se ha dedicado a todo lo que es intelligence, básicamente porque ahí tenés una masa súper grande de datos, donde tenés que hacer un trigger de todas las decisiones y poner justamente esas decisiones a disposición de quien va a ejecutarla, claramente, porque no es la misma persona que define la que ejecuta. ¿Cómo empezar? No sé si les interesa el tema de empezar la carrera en ciberseguridad, pero les dejo ahí unos datos de color. ¿Por dónde empezaría si volviese el tiempo atrás y no me hubiera metido de lleno? No tenía esa materia, pero... No eso. Empezaría por foros y blogs. La única manera de investigar si es lo que me gusta es empezar a leer, a interiorizarse. Un montón. No, porque son muy arcaicos. No, lo que tiene la ciberseguridad básicamente es que sí hay libros, sí hay libros. Es muy cambiante, muy dinámico. Entonces, una vulnerabilidad que salió hoy, dentro de un mes, ni nos acordamos. O sea, simple, ya no es una amenaza. ¿Por qué? Porque hay cientos de personas tratando de fixear, o sea, de arreglar eso. Entonces, eso es lo que tiene ciberseguridad. El dinamismo lo que hace también es que todo el tiempo estés formándote. O sea, simple. Si sos una persona que no te gusta estar leyendo todos los días, lo lamento. Lo lamento. Es como algo que no podés, porque te vas desactualizando de la situación. Foros y blogs de ciberseguridad. Estos son algunos de los que más me gustan a mí. Hay estos SeguInfo y INCIP son en español, The Hacker News es en inglés. Podcast, Meet the Hacker, es de unos argentinos que fundaron básicamente la Ecoparty, que después les voy a hablar un poquito de eso. Secure Podcast, que también creo que es en español o en inglés, no me acuerdo. Frameworks de seguridad, SIS, ISO, NIST, PCI, son algunos de los frameworks. Ustedes ponen SIS en internet y les va a dar el framework ISO 27000. No sé si se los va a dar, pero van a poder entender de qué se trata. ISO es un estándar y te cobra por tener el estándar. NIST, sí, van a encontrar 1 millón de documentación de NIST y PCI también, abierto. Conferencias y eventos. En Argentina existe Ecoparty. Ecoparty es una conferencia de ciberseguridad. Sí, que es la próxima es en noviembre. Yo hace poco, el anteaño pasado empecé a asistir. Básicamente es genial. ¿Hay un ambiente underground de todo lo que es el mundo de ciberseguridad? Sí, pero hay otro ambiente que es más comercial, es más de gestión, es más de networking, que ese es el interesante. Pero también hay, para aquellos que les guste, no sé, romperse una red Wi-Fi, si tienen eso, chicos. O sea, van a poder ir por toda la ciudad de Buenos Aires rompiendo redes de Wi-Fi. Simple. ¿Cursos en plataformas de entrenamiento? Sí, o sea, los últimos 2 steps tienen que ir a esos 2. Pero los últimos 2 steps, ¿por qué?
porque esto es lo que le va a permitir es investigar y entender qué es lo que más les gusta de todo esto. Y la verdad que yo, desde mi punto de vista, siento que sí. Porque puede ayudar un montón a los perfiles técnicos. O sea, este mundo está plagado, o sea, no plagado, está lleno de perfiles técnicos. Y el perfil técnico, por ahí lo que le cuesta es entender las necesidades del negocio. Por ahí lo que tiende a ser un perfil técnico es a querer aplicar por aplicar, porque está bueno, porque es lo de moda, ¿entendés? Porque falta. Pero por ahí lo que hace, porque eso es lo que le cuesta a la organización es plata. O sea, todo lo que les dije le cuesta plata. O sea, un profesional hoy de ciberseguridad cuesta mucho, porque hay muy pocos, muy pocos. Entonces, formarse, chicos, o sea, para ser un profesional, como entrar en el mundo, ¿sí? Él ha empezado haciendo en ISO 27001. Sí. Bueno. Yo, por ejemplo, recién después de haber entrado a la empresa de seguridad de Hackmetrics, empecé a hacer una diplomatura en seguridad de la información. No, o sea, yo entré a Deloitte siendo licenciada a secas y teniendo no, 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 sí, la maestría en gerenciales, teniendo solamente eso. Y lo que me sirvió mucho es sentarme, o sea, yo soy muy descarado. Eso sí voy a decir. También se necesita un poco de ser sinvergüenza. Por decirlo así, yo me sentaba con la manager de talento y le decía, ¿sabes qué esto quiero hacer yo? Y no sé, me metía en revisiones de seguridad de lo que eran servidores. No fui visionaria, estaba probando, digamos, ¿vieron cómo la gente que empieza un nuevo negocio y empieza a probar con qué le puede ir? Bueno, en un momento pensé que podía ser programadora. No había chance, chicos, o sea, no había nada que me aburra más que sentarme a escribir código. O sea, era como, ¿qué? O sea, yo soy muy de interactuar con la gente. Y a mí lo que me gusta del día a día de esto es interactuar con la gente. O sea, ir y decirte, no, ¿sabes qué? Esto lo tenés que hacer. ¿Pero cómo? Así. ¿Pero dónde? Allá. ¿Pero me sirve? Sí, te va a servir de acá. No sé, déjame, lo chequeo, ¿entendés? Y esa negociación constante. Y ahí es donde, obviamente que, como les digo, vivo leyendo. Cada día conozco un framework nuevo. Ahora estoy metida en todo de entender la parte de identidades, que es algo distinto. En un momento creí que iba a ser forense informática, que no lo descarto, en algún momento lo voy a hacer, pero es ser inquieto, digamos, es ir indagando. Pero nada, o sea, es animarse, es ir y probar, si te gusta bien y si no, no pasa nada, o sea, es parte, digamos, es parte de ir uno creciendo, porque si no es como, a ver, yo le voy a decir eso, es como quedarte con el primer novio. Ahí ya sabes que en un tiempito ahí vas a ver que va a haber otras cosas y vas a decir, pucha, loco. Así. No, por ahí perduran las parejas. No, no, no. Acá en la presentación les dejo mi mail y mi LinkedIn. Yo tengo un path en Udemy
de los conocimientos básicos que uno tendría que tener para empezar a meterse en el tema y entender cierta documentación o ciertos frameworks de seguridad. Y tienen un poco más de técnico, pero no es demasiado técnico, es básico. Son como los conceptos que da Sistema 1 y Sistema 2. No mucho más. Por ahí capaz que tienen un poco más de todo lo que es tooling, por ahí, no sé, alguna herramienta. Pero chicos, es como aprender a usar un sistema contable. Cuando uno se enfrenta con un sistema contable, no sabe cómo funciona. O sí, o aprendimos. Uno va haciendo next, 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 next. Y se encuentra con lo que hizo, ¿entiendes? Y después dice, ah, esto funcionaba así, esto funcionaba. Es como la primera interacción que uno tiene con la computadora, así. Es ir probando. Si te gusta hacerlo de forma constante, le vas a encontrar la vuelta y vas a entrar. Si no, y bueno, no era lo tuyo. Pero no está mal. Creo que sí tenemos mucho campo, pero en el sentido de poder tener la mirada del negocio, todas esas cosas que aprendemos con control de gestión, control gerencial, en las materias marketing, en estrategia. Un poco esto de saber cuál es la estrategia, cuáles son los factores clave de éxito, cuáles son los riesgos, hacer un FODA. Todas esas cuestiones que para nosotros son naturales, para un técnico, para un programador, no son naturales. Y nosotros, por eso me encantó el título de la charla, Mili, es multidisciplinario, ¿no? Porque es como interactuar con otras lógicas. Y es lo que nos pasa también en los grupos interdisciplinarios de ciencias de datos, donde vos tenés un estadístico, tenés un programador en informático, y tenés alguien que entiende el negocio. ¿Sí? Tal vez vos no entenderás la parte matemática de la probabilidad, pero sí vas a entender que ese dato que vos obtuviste y esa probabilidad te va a servir para tomar una decisión. Y eso el estadístico no es visceral para él visceral es calcular la probabilidad. Para nosotros no es visceral eso, es visceral por esa probabilidad, che, si tenés un 50% o 60% de probabilidad de que si vos haces esta implementación de marketing, el cliente no tome el producto, bueno, te dice algo en términos cuantitativos, en términos digamos, de ingreso y de costo. Y eso es creo que nuestro aporte a ese trabajo, a tomar decisiones. Así que me parece que por ahí va la cuestión para que lo evalúen, ¿no? O sea, acá pienso también en el profe Esteban, que también está en Globan. Y claro, Esteban no es programador, pero ¿qué tiene? Tiene como licenciado en administración, tiene ese hándicap de organizar, de dirigir, de decir vamos para acá, vamos para allá, de motivar, ¿ah? Que tiene que ver con eso, ese es nuestro aporte, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa y me ocupa es esto de que podamos un poco desde práctica profesional, que ustedes sean conscientes. Ya que ustedes sean conscientes, uno se siente un poco más tranquilo y ya tienen que accionar después, de ver cómo hago para aprender eso. O sea, cómo hago para ser líder, cómo hago para liderar, cómo hago para planear objetivos, cómo hago, bueno, con la práctica, teniendo deadlines, haciendo entregables, como dice Mili. Entonces, esa práctica que para eso tú dices, bueno, el mundo real, o sea, el mundo real. Yo hago consultoría, mañana tengo un deadline, mañana tengo que entregar un informe igual que ustedes, ¿no? Yo mañana tengo que entregar un informe y tengo que exponerlo y tengo que contar lo que hicimos. Y a veces yo digo, creo que no he hecho nada. Y hoy estaba haciendo el informe, cerrándolo, y le decía a mi socio, impresionante, le digo todo lo que hicimos. Uno se da cuenta, pero cuando vos lo empezás a redactar, empezás, hicimos esto, hicimos lo otro, trabajaba como un sistema, yo estaba trabajando como un programador. Yo también decía, yo nunca voy a ser programador. Porque claro, a mí me gusta la interfaz. Ahora esa interfaz es toda una serie de códigos. No sé si tuvieron una experiencia. Todos son códigos, código, 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 código. Y claro, y el tipito, la verdad que es fantástico. Ahora le tengo que llevar un vino, porque también eso es una cosa que uno va aprendiendo en práctica profesional. Y es que vos tenés que el otro tiene que ser tu socio. Porque imagínate, si el tipito a mí me veía como un enemigo, nunca me iba a hacer unos cambios de interfaz y unas relaciones de tabla que yo necesitaba. Yo no sé hacerlo. O sea, prácticamente, lo que yo sí sé idearlo. Relacioname esta tabla, cuando hago este dato, quiero que este dato me lleve a otra pantalla, y en esa pantalla, imagínate, yo tenía que hacer centros de costos, centros de ingresos, todas esas cosas que vemos en control de gestión, porque necesitamos hacer un estado de resultados segmentado porque son 5 ciudades. Y yo necesito, y en 5 ciudades tiene 5 socios distintos. Es el mismo socio, pero que tiene... Entonces, bueno, todo un problema gerencial
que tenemos que evaluar la rentabilidad y ver, bueno, todas esas cosas que vemos gerencial y en la materia y en todos lados. Pero bueno, hay una pregunta acá. Dice, oye, se ve bien. Dice, muy buena charla, Milagros, dice. Una disciplina, este también está ahí, creo que va a seguir los pasos de Marcelito. Una disciplina que me pareció fascinante y que apoya mucho nuestro desarrollo como licenciado en administración. Quería preguntarte, ¿qué recomendación particular de especializaciones podrías dar para capacitar? No me cambié. ¿Qué estás haciendo, Mili? Mili, me estás haciendo renegar como cuando era ayudante. Mili se mandaba decía, jefe, oh, ¿qué has hecho, Mili? Ahora le digo. Pero, ¿verdad, Mili? ¿Verdad? Ah, bueno, sí. ¿Qué habrá hecho, Mili? Fuimos todos de viaje. ¿Te acuerdas ese viaje, Mili? Qué lindo. Le digo a Mili, no digas que tu trabajo es de la empresa de tu papá. ¿Qué ha hecho ella? Ah, porque te trabajo de la empresa de mi papá. No, le decía yo. ¿Te acuerdas de eso vos? Yo sí me acuerdo. Bueno, quería preguntarte qué recomendaciones particulares de especializaciones podrías dar para capacitarse en lo que es negocio y gestión de la seguridad de la información, y con eso terminamos la clase. En gobierno y gestión de seguridad. Especializaciones. Justamente sobre esto va a haber un training el 28 y 29, es a lo que yo me dedico en todo lo que es gobierno y gestión. Básicamente mi rol es Cybersecurity Governance, Risk and Controls. Y se da el 28 y el 29 de octubre. Si me mandas un mensaje a LinkedIn o al email, te puedo pasar el link. Es muy bueno, justamente lo da una persona de legales y una persona que es un ingeniero. No, es cerrado y tiene un costo. Los mejores tienen costo. Los que están más abocados a la práctica tienen un costo. También hay algunos otros, o por ejemplo, más que especializaciones, yo te recomendaría que empieces leyendo primero todo lo que sean frameworks, que en frameworks lo que es ISO 27001 se aboca mucho a lo que es la gestión del sistema de gestión de seguridad. Y después, y nada, después en la experiencia hay muchas cosas muy interesantes que uno va entendiendo de gobierno y gestión en la experiencia. Muchas gracias, Mili. Un fuerte aplauso para ella. Muchas gracias. Gracias por participar.